Qué bueno tenerte aquí. Este espacio nace desde el corazón, pensado para ti, nuestra asociada. Aquí compartimos historias reales, de esas que inspiran, que enseñan y que nos hacen sentir acompañados. Conversaciones entre amigos, anécdotas de la vida y consejos que nos conectan. En cada episodio habrá un invitado especial, un asociado como tú, con una historia única que seguro te va a emocionar o te hará decir: a mí también me pasó. Así que si estás listo para conectar, aprender y disfrutar, acompáñanos porque esto es Gran COP en Voz. El día de hoy estamos con Jesús Enrique Alzate Caicedo, más conocido en la CBC y en Gran COP como Quique Salsa. Como Quique Salsa, y eso, cuéntanos, ¿por qué te conocen por eso? Bueno, lo que pasa es que yo soy desde niño aficionado a la salsa. Me gusta mucho la música antiguillana, la música puertorriqueña y cubana. Y me gusta mucho el baile, pero sobre todo la salsa. Entonces desde ahí, inclusive mi correo es Quique Salsa. Vea pues, con ustedes el día de hoy el señor Quique Salsa. Bueno, Enrique, quiero saber que nos cuentes cómo ha sido tu historia en CBC. Bueno, yo ingresé a la CBC el 16 de julio de 1979. En Salvajina, ¿no? En la Salvajina, okay. Sí. Yo ingresé en la Salvajina después de un concurso que hicieron en el colegio. Yo estudié en el Instituto Agrícola de Tunía, Cauca. Nos hicieron un examen. Yo, gracias a Dios, califiqué y desde ese entonces estoy acá trabajando en la Salvajina. ¿Eres originario de? De Suárez, Cauca. Okay. Suárez, Cauca, yo nací allá, inclusive allá inicié mis labores, pero sobre todo era en el campo. Allá nos tocaba hacer recorridos. Yo empecé como guardabosque. Nos tocaba a caballo, nos tocaba a pie, durante muchas horas caminar y hacer los recorridos para que la gente no talara árboles, no contaminara. Es decir, conservando el medio ambiente. Siempre protegiendo los recursos. Claro que sí. Los recursos naturales. Bueno, y Enrique, cuéntanos, ¿cómo conociste a Gran Co? Desde que trabajabas allá, ¿quién te contó de la cooperativa? Bueno, yo ingresé en el 79, como te dije, sí. Pero a través de charlas con los compañeros yo escuchaba que decían: hola, mira que estoy en el fondo de empleados, que llamaban en ese entonces. En ese tiempo era el fondo de empleados, el fondo de empleados, claro que sí. No se llamaba Gran Co. Entonces el fondo de empleados, y yo escuchaba que había muchos beneficios, que le prestaban dinero, que hacían algunos auxilios. Entonces me interesé y el 10 ¿Cómo fue esa vinculación? ¿Con quién tuviste que hablar? ¿Cómo fue ese trámite? Bueno, ya las oficinas de CBC, porque cuando inicié eran en el centro, pero luego ya estaban en este edificio donde estamos en un momento, aquí en la carrera 56. Entonces había una oficina pequeña, habían como 3 o 4. Los funcionarios del fondo en ese colaboradores, que le llaman, colaboradores. Entonces yo llegué, me inscribí y desde el 10 de febrero de 1981 pertenezco en ese entonces al Fondo de Empleados y ya a Gran Co. Y ahora cooperativa Gran Co. Es decir, llevo 44 años ininterrumpidamente en Gran Co. Una larga trayectoria con nosotros. Que adoro a Gran Co, no es propaganda, adoro a Gran Co. Bueno, ¿qué te motivó a hacerte asociado? ¿El tema del crédito o los beneficios que te contaron en ese momento? Sí, sobre todo la parte de los créditos, porque pues como uno recién arrancaba en la parte laboral y entonces yo necesitaba crédito porque cuando ingresamos a la CBC, el doctor Oscar Emiro Masuera, que era el director, prácticamente nos obligaban a comprar vivienda. Entonces yo compré mi vivienda, en ese entonces me costó un poquito, y era una casa pequeña, y a través de esos créditos fui consiguiendo recursos para ir ¿Dónde la compraste? ¿Allá en el Cauca? No, aquí en Cali. Siempre tenía mi visión acá en Cali. De venirte a vivir acá. Exacto, y entonces desde ahí, por los beneficios que me mostraban, entonces de una vez quedé vinculado y he aprovechado, porque desde entonces siempre he estado, digamos, endeudado con Gran Co. Porque no... Siempre muy ligado pues a nosotros. Muy fiel. No hacía ya otras entidades. Enrique, han pasado más de 40 años desde que ingresaste a la CBC y a Gran Co. Cuéntanos cómo ha sido ese camino, cuéntanos un poco de esas anécdotas, los lugares que has conocido. Bueno, como te comenté, yo ingresé
en La Salvajina, Sí. el municipio de Suárez. Entonces nos tocaba hacer recorridos a un grupo de guardabosques por todas las veredas, La Meseta, Minda, donde queda el embalse de Salvajina y hacia arriba. Entonces, en ese entonces nosotros nos daban una casita que era como la sede. Cada uno y uno manejaba un área. Nos tocaba recorridos de 4 o 5 horas a pie y a caballo. Una casa por funcionario. por funcionario. Exacto. Ok. Y uno ingresaba el lunes y bajaba los sábados. Pero ojo, no había ni energía, nada. Uno era Entonces se solo. tocaba que con vela y la todo. única compañía, vela y una lámpara Coleman. La Y única para compañía el no era. cafecito y el cafecito por la mañana, el No, desayunito. yo contrataba a una señora, una familia, entonces uno le vendían el desayuno. Y cuando llegaba por la noche, porque a mediodía, así usted tuviera plata, como eso es puro bosque, aguantar filo. Yo era flaquito. Ahora es que ¿Y aguantar hambre? No, eso sí nos tocaba. Pero, veces y no difícil. llevaba loncherita, pues como... No, a veces frutas o cualquier cosa, porque arrimábamos de pronto a alguna casa de un campesino y cualquier cosa nos daban. ¿Cómo eran las jornadas? O sea, ¿cuál era el tiempo de labor? De las 8 de la mañana, uno hacía los recorridos por una zona y llegaba a la sede a las 4 o 5 de la tarde. Ahí pernoctaba, ¿Totalmente solo, pero Enrique? solo, Dios como mío. los valientes. Sí, muy valiente hacer todo Y ese recorrido entonces sí, solo. yo tenía un machito, pero era muy brioso, entonces se asustaba. Una vez, recuerdo una O sea, anécdota. tu compañero era un caballo. Sí, un macho, Bueno. que le llamaban un macho, que es un cruce que no es ni yegua ni caballo, sino un macho. Entonces yo iba con un pastelito, una chuspita de pasteles. Entonces mi mamá se estaba despidiendo de mí y yo tenía una novia en la parte de abajo. Y yo volteé a mirar. Yo llevaba ¿cómo le llamamos a eso? Un impermeable donde dormíamos, inflable. Y entonces como pitó un bus y arranca ese macho. Y eso se fue volteando. Se asustó. Y esa bolsita cayó por allá y yo caí a un lado. Y mi mamá, lo mató. O sea, y era que le estaba dando del patada. caballo. Sí, y le estaba dando era patada al impermeable eso. Pero por estar de enamorado mirando para otro Te estabas lado. despidiendo de la novia. Pero bueno, ese fue con un caballo. Y luego tuve otro que llamaba Rechuflo. Ese nombre no sé de dónde lo sacaba y me lo mató ¿Y un por rayo. qué? ¿Cada cuánto te cambiaban tu compañero? ¿Cómo era eso? Porque ese era que tenía de Salvajina para arriba. Después me trasladaron a Timba y por allá una vereda que llama Altamira, por esos lados. Entonces Recorriste todo Cauca. Sí, claro, yo tuve varias sedes porque uno lo tenía ¿Pero en uno o solo 2 en años. esa zona o te mandaron también a otras zonas diferentes a eso? No, en el Cauca, pero entonces me cambiaban de veredas. De ¿no? veredas. Ok. De zonas. Entonces, ya cuando estaba de Timba para arriba, el Porvenir, tenía el caballito que llamaba Rechuflo. Cuando llegué, me fui el viernes, cuando llegué el lunes, no, vea que lo mató un rayo. Entonces, como CBC, los caballos tenían una marca, uno tenía que cortarle el pedacito de cuero con la marca. Esa era la prueba, vea, me mataron al compañero. Exacto. Y Ay, con no. eso llegamos. Pero bueno, son historias buenas y experiencias de vida muy bonitas allá, en el Ok, campo, entonces, era en el después campo. de estar allá en el Cauca, ¿cuánto tiempo viniste a trabajar a Cali? ¿O cómo fue ese? Ah, sí, mira que coincidencialmente estaba allá cuando un compañero que trabajaba aquí en la zona de Cali estaba haciendo una llamada en la Quinta cuando lo mataron, de apellido Mina, compañero muy amigo. Entonces, para reemplazarlo a él, seleccionaron entonces el director, desde entonces Alfredo Venga, Valdés Quique, pa' Verón. acá. Alfredo Valdés, que trabajó muchos años, que ahora lo mencionamos, una persona muy especial, en Gran Cop, me ayudó y vine a trabajar acá a Cali, después de 10 años. Contame algo. En esa lejura por allá, ¿cómo hacías para hacer los trámites con la cooperativa? O sea, si necesito algo, ¿qué hacías? Uno pedía el permiso, entonces pues había un solo Te bus. tocaba venir hasta acá. Sí, había un solo bus, imagínate. Eso en ese tiempo era muy difícil el transporte. Entonces yo venía y llegaba aquí a las 56 porque ya teníamos el fondo de empleados. Y yo ya estaba afiliado, entonces hacía mis trámites.
y me colaboraban desde ese entonces. ¿Y cómo era el formato? O sea, ¿de qué tanto te No, pedían? un formato era una hojita llena y uno conseguía un codeudor y ya. Y ya, algún compañero. Un compañero, pero eran préstamos muy pequeños, pero desde ahí fuimos arrancando porque pues como había tan poco patrimonio, digámoslo así, no prestaba mucho dinero. Exacto. Claro, así son los inicios normalmente pues de las entidades, ¿no? Fondos pequeños y pues a medida que se vayan administrando. Adelante te voy a mencionar cómo es que hemos avanzado. Ay, súper chévere conocer de eso. Sí, más adelante lo tocamos. Y entonces desde ese tiempo ya te quedaste trabajando, digamos, en estas zonas. Aquí en Cali. Entonces yo trabajaba en el campo, pero infortunadamente tuve un accidente cuando estudiaba en la Universidad del Valle. Viniendo de Puerto Tejada, tuve una fractura. ¿Estás viniendo en un transporte público? No, en la moto. Yo tenía una monocho, una moto grandota. ¿Ya cómo andaba, Mil? No, yo he sido muy prudente. Sino que de pronto... Lo que nos lleva a la prudencia. Y no, una volqueta me atropelló, me mandó contra un carro y me fracturé tibia y peroné. Y desde ese entonces ya quedé aquí en la oficina. Empecé a manejar algunas cosas, proyectos, unas cosas puntuales en la oficina y me dijeron, no, ustedes lo necesitamos aquí. Desde ese entonces me quedé por acá, en la oficina, como administrativo. Y de aquí ya pasé a Jumbo. Nos llevaban en una especie de ambulancia. O sea, dejaste de ser, después de ese accidente, lo que entiendo es que ya pasaste a ser administrativo y hasta que te pensionaste ya... Ya trabajé solo en oficina, ya no me tocaba labores de recorrido. Ya no te tocaba nada de campo. Nada de campo, solo ya aquí en la oficina. Pero entonces, como te digo, llegué a Jumbo, de Jumbo pasé a Dagua, donde fue la primera regional, porque CBC tiene 8 regionales y allá se creó la Pacífico Este con sede en Dagua. Nosotros fuimos los pioneros, los fundadores de allá. Y desde entonces luego me gané otro concurso, vine a Cali, a la Toda regional. una trayectoria de vida con CBC. Toda la vida, gracias a Dios, CBC fue mi CBC compañero. fue tu único empleo, ¿no? 42 años y 3 años como contratista. Te pensionaste y luego te Y contrataron. sí, gracias a Dios, el doctor Buen punto Marco Antonio ese. y los directores de ese entonces, Enrique, te necesitamos, seguirnos colaborando. Y yo, gustosamente, porque yo quiero mucho la CBC y a la Regional Suroccidente. Entonces, seguí. De esos fundadores. Bueno, y cuéntanos entonces cómo ha influido Granco en tus proyectos, en tu vida personal. Uy, yo vivo agradecido de Granco. Granco ha sido para mí la mano amiga en todo, porque a mí me ayudó. Cuando estudiaba en la universidad, CBC nos daba un auxilio educativo, pero entonces uno tenía que primero pagar en la universidad, traer el comprobante de pago. Y entonces, pues como uno estaba arrancando, a veces necesitaba el dinero urgente. Nosotros teníamos en ese entonces un préstamo transitorio. Yo llegaba y diligenciaba, me prestaban mi plata. Casi pagaba, que inmediato, pues. Exacto. Okay. Pasaba a CBC, apenas me lo retomaban, tenga Granco. Y así durante toda. Y todos los auxilios que he recibido por gafas, por incapacidades. ¿Los tiene claros? Claro, todos los beneficios han sido excelentes. ¿Los has utilizado? Los préstamos, por ejemplo, la vivienda. Yo arranqué con una vivienda pequeñita y gracias a Dios y a Granco y a los esfuerzos he hecho préstamos y he ido subiendo. Pero Granco siempre ha sido mi mano amiga. Tu mano amiga. Es decir, así yo haya tenido ofertas de la vivienda, porque yo viví de la vivienda siempre y del Banco de Occidente. Siempre he estado con Granco. Nos alegra permanentemente saber eso. Endeudado con Granco, pero me ha servido mucho. Bueno, Enrique, contame. Nos indicabas iniciando que eres un apasionado, pues, de la salsa. ¿Qué papel ha jugado tener, pues, como ese gusto por la música, por la salsa puntualmente, dentro y fuera del trabajo? Bueno, para mí la música es muy importante. Todos los tipos de música, pero, digamos, preferencialmente yo voy es con la música antillana, lo que es puertorriqueña y cubana, y el baile, ¿no? Porque o sea, que eres un referente aquí, pues, según lo que me indica. gusta, sí. A mí todo el mundo me conoce Quique Salsa, y mi correo inclusive es Quique Salsa 2016, porque mi mundo es la salsa y tengo mucha música y colecciono y voy a audiciones, participo, inclusive estuve en una academia que llamaba El Manicero.
no sé si todavía existe. Y estuve en varios niveles y me ha gustado la rumba. Inclusive las fiestas que organiza Granco, yo no me las pierdo. Todas te vas a bailar, a tirar pues. paso y a bailar, porque es una camaradería. Nos unimos todos los asociados y nos atienden muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y hay alguna canción que asocies a tu época con la CBC puntualmente? Bueno, a mí toda la vida me gustó mucho una canción que se llama El Tomatero, de Ajá. King de los Santos. Si me dicen que soy un tomatero, contestaré. Bueno, tú nos indicabas que ya pues tuviste toda tu vida, tu único empleo. Cuando te pensionaste, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué ha cambiado desde que te pensionaste? ¿Cómo ha sido tu vida después de eso? Bueno, mira que el cambio no fue muy drástico porque, como te digo, yo me pensioné inmediatamente, gracias a Dios, los directores me volvieron a llamar, o sea que Tuviste ahí una secuencia. prácticamente continué en lo mismo. Y como yo tengo otras actividades, yo hago deporte. Siempre, camino, o sea, siempre estás en mantengo función de ocupado. algo ocupado, siempre en actividad. Exactamente, sí. Y de hecho se te ve porque siempre estás con la mejor energía, siempre con mucha actitud. Dispuesto y así, dentro y fuera. Muy Siempre bien. donde llegas siempre se ve como, eres radiante, mejor dicho. Exacto, y yo, por ejemplo, cuando llego allá a Granco, me siento como en mi casa, con todo, la voy muy bien, me atiende muy bien. Desde que estaba la doctora Yolima Bonilla, que ojalá algún día la vuelva a ver, porque fue un pilar fundamental. Ok. Porque es que, como te decía, nosotros arrancamos de un fondo de empleados pequeñito y ahora la cooperativa está muy bien posicionada. Tú has sido delegado en algunas ocasiones, ¿no? Desde hace muchos años, delegado permanente, delegado principal. Sí, señor. Entonces, sí he visto crecer mucho la cooperativa financieramente, administrativamente y tecnológicamente, porque a estas alturas del partido yo veo que tenemos software y toda la parte tecnológica. Muchos muy bien cambios adelante, que se han presentado, pero claro positivos, que sí, positivos. para mejorar, claro Muy que bien. sí. Bueno, Enrique, cuéntanos, ¿qué consejos tú le darías a una persona joven o a una persona que conozcas para que ingrese a la cooperativa? ¿Qué recomendación, qué tienes para contar? Sí, mira que cuando yo era funcionario, inclusive como contratista, todos los nuevos funcionarios, contratistas, yo lo primero que hacía, vengan acá y les tengo, mire, esta es la información, casi todos los de aquí estamos asociados a Granco y los vinculados. Entonces nos pagaban 25.000 pesos. A los referidos. Los Ajá. referidos, entonces, pero yo en últimas, no voy a mencionar, yo había alguien allá en Granco, asociado lógico, esos 25.000 pesitos pagó, y entonces esa persona los afiliaba. Y yo también actuaba mucho en esa ¿Pero parte qué les de que la decías? gente no se retirara. Porque muchas veces ve que es que allá trabajan con la plata de uno. Mira que es que allá en la vivienda no le prestan. Dije, pero ¿cómo vas a comparar una entidad financiera Claro. con una cooperativa? Una cooperativa es algo muy prácticamente básico. Entonces yo a toda la gente le aconsejaba, afíliese, asóciese, y sí he conseguido varios asociados, obviamente mostrándole todos los beneficios. Enrique, si tuvieras que definir en una sola palabra lo que Granco ha significado para ti, ¿cuál sería y por qué? Bueno, para mí la palabra precisa es bienestar. Bonita palabra, me gusta. Y digamos, con Granco, pues, yo he tenido bienestar en la parte económica, porque cuando he tenido necesidades he acudido a Granco e inmediatamente me han solucionado. Perfecto. Y también he eso. participado en la parte cultural, recreativa. En las actividades que realizan. Actividades que realizan allá muy bien direccionadas por quien lo hace allá en Granco. Entonces, he participado. Entonces, bienestar. Para mí, Granco es bienestar y lo defiendo a capa y espada y lo recomiendo a todas las personas. Ay, genial. Entonces, siendo así, quiero que me regales 3 tips a nuestros asociados. De acuerdo a toda tu experiencia con nosotros, con la CBC, en tu vida. Bueno, así. Regálaselas, por favor. Concretamente. Entonces, la primera, piensa en el futuro, pero actúa en el presente. Me Esa gusta. Es la primera. ¿Te parece bien? Sí, está genial. Bueno, ¿Cuál sería la segunda? nunca dejes de aprender. Uno en la vida tiene que estar. De hecho, normalmente uno
O sea, todos los días aprende algo, así sea algo pequeño, Exacto. algún detalle. Hay que aprender y en todos los campos, en la parte intelectual, cultural, así sea en la salsa y conocimientos, siempre hay que estar Siempre bienvenido. dispuesto a aprender. Y es súper necesario porque si usted está acá, ahí Listo. quedó. ¿Y cuál sería ese tercero? Para finalizar. Para finalizar, y es algo que yo aplico en mi vida, es cultivar las relaciones interpersonales, las amistades. Uno siempre tiene ¿A dónde que llegas? ser buena gente y tener amistades en todos los campos, en todas las partes. Porque Uno no sabe qué contacto necesite. Exacto. Sí. Y a mí personalmente, a mí me ha servido mucho tener buenas amistades en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Entonces, para mí ha sido un asociado que donde llega siempre encuentra amigos, siempre saluda, siempre con la mejor actitud. Me imagino Positiva. que eso ha sido chévere porque eso es lo que irradias a todo el mundo, a las personas que te conocemos, en todo lo que yo he podido analizar. Ah, sí, gracias. Sí, siempre, gracias a Dios, jamás he tenido inconvenientes con nadie en toda la vida que laboré en Gran Co, con todos los asociados, con todo el mundo. Buena amistad. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por haber participado y por habernos regalado de tu maravilloso tiempo para esta gran información para los asociados. Ah, bueno, un cuarto de entonces para Gran Cop siempre dispuesto. Bueno, muchísimas gracias. Siempre dispuesto porque yo adoro a Gran Cop. Esto es Gran Cop en voz. Chao. Chao.